y veréis el cambio que se ha desarrollado. Yo, Juanjo, alcalde, sobre todo alcalde, porque tú además conoces a los castellanomanchegos, somos abiertos, cariñosos, próximos, y tú lo eres. Yo solamente te pido, como director general y responsable de las casas regionales, que nos eches una mano. Ya sé que lo estás haciendo, que lo vas a hacer, pero yo te lo pido, que a esta casa regional del FOFAR le eches una mano, porque con tu ayuda somos un 10% casi de la población de aquí. Con tu ayuda y la ayuda mutua, os lo pido a los castellanomanchegos, que esto también a la gente que nos ayuda, como es en este caso el alcalde de Alfafar. Yo os pido esa comprensión, igual que nos han invitado y hemos trabajado aquí en Alfafar para desarrollar este pueblo, que sigamos manteniendo ese espíritu que demuestran los castellanomanchegos de apoyar y darle las gracias por recibirnos cuando en los años 60, los años 50 y tantos tuvimos que desplazarnos porque no había lugar de trabajo en Ciudad Real, que también es tu caso. Llevas 30 y tantos años aquí, te viniste a los 8 años con tus padres buscando una mejor vida y se tuvieron que desplazar pues, porque tu padre era minero y pues allí no tenía posibilidades, cosa que hicieron muchos castellanomanchegos que estábamos en Castilla-La Mancha y que se han tenido que desplazar para buscar otra forma de vida. Así que, alcalde, Emilio, te agradezco mucho, te agradezco que nos hayas dejado este sitio tan maravilloso para hacer esta jornada, o este día tan maravilloso de inauguración de nuestra casa. A Juanjo, muchas felicidades por tener ese local tan bonito, que es verdad que es un local muy amplio. Ya quisieran todas las casas regionales tener ese local. Y gracias a los concejales y concejales que hoy nos acompañáis del Ayuntamiento de Alfafar, por vuestro cariño con nuestra gente de castellanomanchega. Isabel, muchas gracias por tu presentación. Y a todas vosotras y vosotros os deseo lo mejor, os deseo que volváis y que veáis Castilla-La Mancha, que os queremos, de verdad, que os queremos con todo el corazón, que estamos deseando veros por allí. Y luego a los grupos, tanto Aldonza como Siribella, muchas gracias porque sois magníficos, seguid manteniendo y Carmen, tú sigue igual, porque la energía que transmites es la energía que tenemos los castellanomanchegos. Así que seguir manteniendo esa pelea y ese trabajo que hacéis tan maravilloso y que sigamos manteniendo Castilla-La Mancha en lo que se merece. Muchas gracias a todas y a todos. Que siga peleando y luchando por que esta casa sea cada vez más grande. Sí, sacar el libro mejor. Hombre, muy bien. Ya. Agradecemos muchísimo las palabras del director general de la Presidencia de la Junta de Castilla-La Mancha y ahora solicitamos, que sé que está un poco nervioso, que el presidente de la Asociación Castellano-Manchega Berta Dulcinea, Juan José Hernández Martínez, nos hable. Buenas noches. Señor alcalde de Alfafar, don Emilio Muñoz García, concejales y concejalas del Ayuntamiento de Alfafar, director general de la Presidencia de la Junta de Castilla-La Mancha, Luis Miguel Maza Alcázar, diputado de Cultura de Cuenca, Santiago Viejo Martínez, presidente de la Federación de Comunidades Originarias de Castilla-La Mancha, Jesús Martínez Gabaldón,
coordinador de las casas y centros regionales de la Comunidad Valenciana, Eduardo Manrique Tejada Ibáñez, presidentes de las casas originarias de Castilla-La Mancha, aquí presentes, amigos y amigas, buenas noches. Como presidente de la Asociación Castellano-Manchega La Horta Su Dulcinea, estoy muy orgulloso de haber dado por inaugurada nuestra sede. Espero que este lugar se convierta en un punto de encuentro para todos nosotros y que nos haga vivir muchos momentos felices. Llevamos 2 años trabajando con muchas ganas por sacar adelante este proyecto cultural y somos muchos manchegos en Alfafar. Nuestra asociación nace para vivir de manera plena el amor de nuestras raíces. No sabía que estaba el micrófono. Yo aquí esforzándome. Estoy muy satisfecho y agradecido de ver a tantos amigos que han acudido a este acto para estar con nosotros. Gracias a todos y por el apoyo que habéis mostrado con nuestra asociación. Con el reconocimiento de Quijote del Año, queremos expresar nuestra admiración por el trabajo de las personas que hacen bandera de sus orígenes, que destacan en su trabajo y que son dignos representantes de nuestra tierra. Por esto hemos decidido nombrar Quijote del Año al manchego más representativo de nuestro municipio, y es un verdadero honor para mí hacer entrega del Quijote 2011 al alcalde de Alfafar, manchego ante todo, Emilio Muñoz García. Y ahora también le pedimos que al homenajeado que nos hable. Señores concejales, señoras concejalas del Ayuntamiento de Alfafar, señor director general de la Presidencia de la Junta de Castilla-La Mancha, don Luis Miguel Maza Alcázar, señor diputado de Cultura de Cuenca, Santiago Vieco Martínez, señor presidente de la Asociación Castellano-Manchega de la Horta Sur, Juan José Hernández Martínez, señor presidente de la Federación de Comunidades Originarias de Castilla-La Mancha, don Jesús Martínez Rabaldón, coordinador de las casas y centros regionales de la Comunidad Valenciana, don Eduardo Manrique Tejada, señor presidente de las casas originarias de Castilla-La Mancha, ciudadanos y ciudadanas de Alfafar, manchegos y manchegas de Alfafar, muy buenas tardes. Voy a empezar retomando unas palabras que mi gran amigo Luis me ha dicho, ¿no? Yo le decía que mi padre pues había sido minero, y es lo que más orgulloso me siento, ¿no? De haber sido hijo de un minero, no de un abogado, no de un banquero, pero sí me siento muy orgulloso de haber sido hijo de un minero castellano-manchego. La verdad que es un honor que mi padre durante más de 20 años ha tenido que depositarse, encerrarse a más de 300 metros de la superficie en las minas cercana a Portellano, Ciudad Real. En varias ocasiones estuvo a punto de haber fallecido, y es lo que más me siento orgulloso. Primero, de haber sido manchego; segundo, de haber tenido al padre que he tenido, y también por ser también valenciano, porque a la edad de 8 años mis padres decidieron desplazarse a este rincón de la Comunidad Valenciana, y que
Alfafar siempre ha sido un pueblo acogedor. Alfafar siempre ha abierto sus brazos a todos los ciudadanos y ciudadanas de otras comunidades autónomas. Prueba de ello tenemos 2 casas regionales de Andalucía, tenemos la Federación de Extremeños en la Comunidad Valenciana con la sede aquí en Alfafar. La verdad que siempre Alfafar ha tenido esa sensibilidad de acoger a todos los ciudadanos y ciudadanas que han querido trabajar y depositar su granito de arena para el progreso de nuestro pueblo. Me siento muy orgulloso de haber recibido este honor, este primer Quijote de este año, 2011, este premio, este galardón, que tan a bien ha tenido la consideración, la asociación de hacer entrega a este alcalde y también a este manchego. Y también pues, me gustaría agradecer, como no, a las personalidades, a las autoridades que han tenido que salir de sus provincias, de sus quehaceres. Todos sabemos que pues en estas fechas, a finales de año, se nos multiplica el trabajo. Gracias, ser bienvenido a la Casa de Alfafar, que no sea la última vez. Os invito a que conozcáis este pueblo tan maravilloso que es el pueblo de Alfafar, y también a que compartamos un fin de semana de todos los castellanos manchegos que seguro que hoy no saben que estamos hoy aquí reunidos. Entonces, os emplazo a que podamos hacer una fiesta donde podamos compartir lo que es Valencia y lo que es Castilla-La Mancha. Muchísimas gracias y felicitaciones a la asociación por ese local maravilloso que hoy abre sus puertas, y os invito también a que os hagáis socio de esa maravillosa entidad que acaba de nacer hace 2 años y que necesita vuestro respaldo y también de este alcalde. Muchísimas gracias. Un aplauso de cariño al homenajeado de este año, Emilio Muñoz, y también despedimos a Juan José Hernández Martínez, presidente. Y nos quiero decir que los manchegos de Alfafar, y me voy a poner yo manchega, me lo vais a permitir, queremos compartir nuestras costumbres, nuestra gastronomía y nuestra cultura. Igual que Cervantes acercó la tierra del Quijote a todos los rincones del mundo, nosotros queremos hacer lo mismo, derrochando el espíritu manchego por los 4 costados. Así que, para concluir, disfrutaremos una vez más de la actuación del grupo de Jotas Aldonza, con el que daremos por finalizado este acto. Muchísimas gracias.
muchísimo. Tiene muchas viñas, tiene variedad de denominación de origen de vinos, de quesos, de labores, de tinajas. Bueno, ¿qué os voy a decir a vosotros? Si sabéis más que yo. Y no hablemos de la gastronomía, con el atascaburras, el manchego, el asparrillero. Bueno, seguro que si digo algo me puedo cortar, porque todos saben bastante mal, ¿vale? Bueno, pues ahora ya, para finalizar, vamos a bailar las alaceteñas. Solo darle las gracias por lo benévolos que han sido con nosotros y la oportunidad de poder estar entre ustedes amenizándoles con la música y las fotos castellano-manchegas, que es lo mejor que sabemos hacer. Muchas gracias. El himno regional con la punto final al 8. Perdón, una foto con las...
es la foto oficial. Lo que pasa es que yo voy a coger lo que pueda, ¿eh? En la Asociación de Jubilados o Personas Mayores de Alfafar nos han puesto un poquito de aperitivo, ¿eh? Y ahora vamos aquí todas las autoridades y vamos a tomar un minuto de honor.